Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Muy buenos días. Pues por aquí estamos y vamos a intentar, si no nos pasa nada, Esperemos que no nos pase nada. Me refiero a la técnica, a los... Yo también. Lo otro es imprevisible. La tecnología siempre la tenemos ahí amenazando. Vamos a ver. Propones unos cuantos temas y el primero, movimientos en el tablero de Oriente Medio. Bueno, yo creo que todo el mundo está al tanto, ¿no? Quizá no de forma muy rigurosa, pero siguiendo la televisión y las radios y tal comerciales, pues de lo que está ocurriendo en Siria. De lo que está ocurriendo, de lo que nos cuentan, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero en todo caso sí que supone movimientos importantes en una zona muy, muy complicada, ¿no? del mundo, la zona de Oriente Medio. Ya teníamos el conflicto con Israel, que había invadido no solamente Gaza, sino también el Líbano, y que ahora ha aprovechado pues el cambio que ha habido en Siria para también introducirse ya en territorio sirio, no solamente con fuerzas terrestres, sino que está bombardeando arsenales, aeropuertos. Toda la fuerza militar de Siria quiere destruirla porque dice que si no, luego los que vengan igual la aprovechan contra el pueblo de Israel, ¿no? El caso es que la guerra pues está cada vez más extendida por esta zona, y luego también supone bastantes cambios, o por lo menos expectativas de cambio en cuanto a las relaciones, los equilibrios de poder en esta zona, pero que no se limita a Oriente Medio, sino que tiene también relaciones con África, bueno, con África no, con Asia Central, ¿no? Con todas estas repúblicas soviéticas. Está Turquía, que con este golpe ha adquirido bastante más protagonismo del que tenía, se está erigiendo como líder en la zona esta, y también es de un cariz bastante islamista, el Erdogan, aunque no son árabes, pero sí que son musulmanes, y por su situación política y estratégica pues aspira a controlar la región. Además tiene el problema del Kurdistán, que se lo está disputando y que aprovecha ahora para seguir atacando al pueblo kurdo, ¿no? Y al mismo tiempo supone un revés para Rusia, ¿no? Porque Rusia al fin y al cabo era el aliado del presidente de Siria. De hecho se ha ido allí a exiliarse y tenía bases y estaba actuando, estaba bombardeando a los que llaman rebeldes. Evidentemente, el que sean rebeldes no quiere decir que sean de los buenos, porque con esto de Siria hemos vivido procesos muy singulares, ¿no? Donde la gente de Occidente se posicionaba con unos o con otros en función de quién estaba como aliado. Es decir, si están combatiendo a Estados Unidos, pues son buenos. Y si los apoya Rusia, pues fijo que son malos, ¿no? Es el esquema mental de mucha gente, con lo cual pues nos han confundido bastante. Y lo que está ocurriendo, bueno, pues nada, desde 2011 ya había allí una guerra civil. Es un pueblo que tiene bastantes etnias, hay una situación delicada. A lo largo de la historia ha vivido muchísimos conflictos, ha habido golpes de Estado, ha habido derrocamientos de presidentes, y luego pues a partir del 2011 empezó la revuelta esta, que sí que surgió como continuidad de las primaveras árabes, pero que luego se ha ido derivando hacia grupos de cariz bastante islamista, ¿no? Recordemos que allí el Estado Islámico ocupó una zona y estuvo gobernándola, y bueno, con sus métodos bastante radicales y bastante violentos y bastante represivos durante unos años, ¿no? No habían llegado a expulsarlos del todo, todavía están por ahí. Creo que ahora con esta llegada de los rebeldes a Damasco ha sido una cosa vertiginosa. Nadie pensaba que iba a ser tan rápido, que en 12 días iban a tomar Damasco y se iban a hacer con el poder, pero ha sucedido así. Eso también abre dudas de si eso estaba preparado o si
se ha negociado o si se ha dejado hacer por parte de Estados Unidos y de Rusia. Quizá hay quien llega a especular con que esto se lo queda, digamos, Occidente. Estados Unidos y Europa podrían tener ahí sus influencias, incluso parcelando Siria, que es muy complicado el mosaico que hay allí, porque como ya decía antes, pues no solamente hay musulmanes, es que también hay cristianos, hay ortodoxos de todas las escuelas posibles, de armenios, de griegos, hay kurdos, que también es un sector muy importante, es decir, que musulmanes son la mayoría, son el 80 y tantos %, y de ellos, pues, la mayoría son sunitas, aunque el presidente al-Assad y su familia, pues, eran alawitas, que es una rama del chiismo, pero que es minoría en el país. Sin embargo, pues ellos tenían el poder y favorecían bastante a los de su condición religiosa, ¿no? Aunque el Estado no era confesional. Es una de las diferencias que tenía con los países de alrededor. Bien es cierto que aunque estos arrancan de un movimiento que hubo, un socialismo árabe muy peculiar, que era el partido Ba'ath, que decía que respetaba a las demás religiones. De hecho, sí que hay iglesias cristianas y no es obligatorio que las mujeres lleven velo y estas cosas, pero que sí que la Constitución decía que el presidente debía ser musulmán. Estaba establecido así en la Constitución siria, aunque se respetaban las demás religiones, por ser la mayoritaria, pues el presidente era musulmán. Pero aún así no era tan confesional o tan religioso como puede ser en Irán o en Arabia Saudí, en todos estos sitios. De hecho, también ese movimiento del socialismo árabe peculiar, que también tuvo secuelas en otros sitios, también en Egipto, pues mientras estuvo Nasser, hicieron una alianza que era la República Árabe Unida, la RAU. Durante 7 años formaron un solo país, es decir, tenían un solo gobierno, y la idea era crear un Estado para a partir de ahí pues unificar a más países, a más naciones árabes, porque entendían que el arabismo pues era un movimiento con ese toque peculiar socialista que ellos tenían, que podía avanzar por ahí para mejorar su economía, su independencia respecto a Occidente y todas estas cosas. Eso se fue a pique, evidentemente, y muchísimos de estos países pues han caído, por desgracia, en manos de gobiernos de un tinte bastante extremista en cuanto a lo religioso, ¿no? Tanto Egipto como Túnez o Argelia, Irán, ahora Siria. Bueno, no está claro todavía, evidentemente, y esto lo tendremos que seguir debatiendo, ¿no? No quiere decirse que todos los que han entrado sean islamistas radicales, pero sí que parece que los que llevan la voz cantante son bastante extremistas, ¿no? Bien es cierto que los que han tomado el poder en Siria representan pues a más de una veintena de grupos de distinto pelaje, incluso algunos muy enfrentados entre ellos, han estado combatiendo y se han arrebatado ciudades a los otros, porque incluso pues han colaborado con los kurdos, ¿no? En algún momento, en otros se han enfrentado. Y eso pues abre un abanico de posibilidades políticas de qué es lo que puede pasar ahí, ¿no? De cómo eso va a influir en todos estos conflictos, tanto en la guerra con el Líbano, en lo de Israel, en la posición de Irán, que no olvidemos que era también aliado del gobierno, ¿no? Irán y Rusia apoyaban a Assad y otros pues estaban apoyando a estos llamados rebeldes, por llamarlo de alguna manera, que como digo son un conjunto de movimientos, unos más religiosos que otros, pero que han visto la necesidad de unirse porque era la única forma en la que podían derrotar al régimen. Es cierto que hay gente que lo está presentando pues como una liberación o como que por fin ha caído el dictador, que sin quitarle la importancia que tiene y la verdad que hay en ello, porque no porque se estén sacando las imágenes de las cárceles y las torturas y cómo se estaba reprimiendo a la gente,
Esto puede estar exagerado o manipulado, o vete tú a saber, pero sí que es indiscutible que desde hace muchísimo tiempo esta dinastía que ha gobernado en Siria reprimía a sus opositores y no tenía ningún respeto por los derechos humanos. O sea, es decir, podía haber libertades formales en la calle, pero como decía Franco, si no te metías en política, en el tema político eran implacables, ¿no? Y de hecho ya hubo alguna rebelión en Homs, en una ciudad que de la religión contraria, digamos, no son chiitas, sino que son sunitas, donde ya los aplastaron y murieron miles de personas y otras se fueron al exilio. Habría que decir un poco para que la gente se haga una idea donde la situación de Siria, ¿no? Es un país que tiene 185.180 kilómetros cuadrados, es un poco más grande que Portugal, bueno, un poquito bastante, ¿no? Pero quiero decir, para que nos hagamos una idea, más grande que Portugal. La población no se sabe, se habla de 23 millones, pero claro, es que fuera hay 6 y ya de otros éxodos hay 15 millones de personas en el mundo son de origen sirio, porque ha habido bastantes éxodos, ¿no? Por razones políticas, por las guerras y por todo esto. Y por tanto, pues ahora hay como 6 millones, 6,5 de esta última guerra, de la que empezó desde el 11, que ha durado hasta ahora, pues que están por el mundo. En Turquía hay unos 3 millones, en el Líbano 1,5 millones, y en Europa otro millón, y luego en otros países, pues el resto, ¿no? Eso es lo que había hace unas semanas, porque hay muchísimos que están volviendo ya. De hecho, las nuevas autoridades pues ya han dicho que vuelvan, que no va a pasar nada y que ahí tienen su país y pueden regresar. La situación, como digo, es muy complicada y bastante importante estratégicamente, ¿no? Porque tiene frontera Siria con Turquía, con Irak, con Israel, con Jordania, con Líbano y luego ya el mar Mediterráneo, ¿no? Es decir, que está en un sitio estratégico situado. Eso ha hecho pues también que se haya visto siempre invadido y conquistado por los pueblos antiguos, luego también por Turquía. Durante la guerra Segunda Mundial, pues ya fue ocupado por Francia y al final pues ya le dieron la independencia y tal. Y a partir de entonces pues hubo ya gobiernos independientes y entonces pues estuvo el padre del actual presidente o expresidente exiliado de, de este señor, Hafez el-Assad, que estuvo de 1970 hasta el año 2000, es decir, 30 años. Y le sucedió su hijo, Bashar el-Assad, que es el que está ahora, que ha estado desde el 2000 al 24. Yo estuve en una ocasión allí visitando en plan de turista, ¿no? De viajero, como le queramos llamar, y bueno, pues sí, aprovechando a alguna gente que había que saber castellano, porque también han tenido muchos inmigrantes en Argentina, en Chile y tal, hay gente que se puede hablar con ellos, que han vuelto, pero que se han traído el idioma porque vivieron allí muchos años, ¿no? Y entonces, pues eso, comentaban que el que parecía que era el hijo que se iba a quedar y que estaba más preparado políticamente era el mayor, pero murió. No sé si de accidente o de esos Sí, accidentes un fortuitos que accidente, ocurren, un y accidente el de... caso es que se ha quedado este que era el pequeño, que Mm, estaba dedicado a la medicina, no era político. mm. Y hicieron un referéndum para que vea luego la gente lo que son los referéndums en las elecciones. Es decir, tanto el padre como el hijo han sido votados y han sacado resultados del 80 y del 90% de apoyos, ¿no? Quiere decir que ha sido impuesto, evidentemente, pero claro, una república donde el cargo de presidente es hereditario, perdón, como si fuera una monarquía. El caso también de Corea del Norte es singular, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, aun siendo impuesto por el padre, pues tuvo el detalle de pasar los referéndums y evidentemente lo ganó. Esos referéndums están cantados que se ganan. Y luego en las elecciones posteriores también había sacado, no el 90 y tantos, pero sí el 80 o el 78%. O sea, que sí que su cargo lo ha puesto alguna vez a votación. Habrá que ver qué tipo de elecciones se hacían, porque solo había otros 6 partidos que podían participar. Otros no, otros estaban prohibidos y perseguidos. Es decir, que era una república con una democracia muy vigilada y muy limitada. Y por tanto, bueno, pues ya en los últimos años había decaído y a partir de las revueltas estas de 2011 se construyeron cárceles nuevas, se dedicó mucho aparato a la tortura y desaparecía gente que ahora
parece ser que están encontrando los cuerpos, y se había llegado a hacer bastante impopular, ¿no? La gente tenía muchas ganas de quitárselo de encima y esto lo ha visto pues como una liberación. Pero lo que sí parece es que los que llevan a los cantantes, al menos los que han salido en la tele, pues son de grupos que han tenido relación con la antigua etapa del Estado Islámico y estas cosas, ¿no? Son bastante integristas, aunque no han querido asustar a Occidente diciendo que van a respetar todas las religiones, han prohibido que se critique a las mujeres por no llevar el velo, pero sí que algunos grupos ya en algunos barrios más exaltados pues sí que han cometido algunos desmanes y algún atropello se ha cometido con gente de otras religiones y con gente de otras etnias, ¿no? No sabemos si van a ser capaces de controlarlo. Sí que lo han anunciado que lo van a intentar, pero habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos meses, ¿no? De momento han elegido un primer ministro provisional, para que haga un gobierno que estará en el poder hasta el 1 de marzo del año que viene, ¿no? Se llama Mohamed al-Bashir, pero ya había sido presidente de la provincia de Igdad, donde habían estado recluidos allí todos estos grupos, la única que controlaban, y de donde han salido para Damasco, ¿no? O sea que ya había estado en el poder y ha sido apoyado pues por el partido más potente de esta coalición, ¿no? Que es el Organismo de Liberación del Levante, HTS, por sus siglas de su nombre, ¿no? El líder es Mohamed al-Jolani, que es el que ha salido al principio diciendo que habían liberado al país, y además utilizó como foro para dar el anuncio una mezquita, no el Palacio Presidencial, no el Parlamento, sino que se fue a la mezquita de los Omeya, muy bonita, por cierto, una de las joyas de la arquitectura de Damasco, y fue allí donde anunció que habían tomado el poder y que el presidente había tomado el camino del exilio. Luego, como ya comentaba, pues los Estados Unidos se han apresurado a decir que van a estar ahí y que van a apoyar a Israel porque ha decidido que quiere protegerse, y la forma de protegerse es entrar en un país, bombardear instalaciones militares, invadir su espacio aéreo, es decir, hacen lo que les da absolutamente la gana, ¿no? Y por tanto, pues tanto Rusia, que siempre había dicho que no tocaran al presidente al-Assad y al gobierno turco, al gobierno legítimo, y que lo iban a proteger y todo eso, ni Rusia ni Irán pues han movido un dedo para protegerlo. O no han querido, o no son tan fuertes como decían, o está todo negociado, que es otra de las teorías que se está filtrando por ahí por los mentideros y por los debates de la política, ¿no? Que igual a cambio de que Zelensky tenga que ceder a parte del territorio para que Rusia pues salga parcialmente victoriosa, pues aquí hay que transigir, y los que van a salir ganando van a salir tanto la política colonial de Estados Unidos como de su aliado en la zona, que es Israel, que de hecho está actuando con absoluta impunidad dentro del territorio sirio. Y ese es un poco el panorama que se está creando, o que se supone que puede tener bastante repercusión en la política internacional, ¿no? Porque si bien Siria no es un país gran productor o productor de petróleo, lo que sí tiene es gas, tiene gas, y además se utiliza, y es posible que se utilice todavía más, para que por su territorio pasen oleoductos que sacan el petróleo de otros países de la zona, que sí que son grandes productores. Es decir, tienen que pasar por allí, o se puede hacer nuevos proyectos que lo harían más corto el recorrido, serían más cortos los oleoductos, y eso sería una ventaja pues para Europa y para Estados Unidos y toda la gente que compra petróleo de las zonas más cercanas a Siria, ¿no? Por otra parte, pues era un país que, sin ser muy rico, sí que tiene una zona donde es posible la agricultura, no todo es desierto, ni muchísimo menos. Hay zonas muy fértiles donde se produce mucho trigo, algodón, todo tipo de frutas.
en la época que yo estuve, que ya hace casi 20 años, ya estaban experimentando con los pistachos, era también un cultivo que estaba en expansión. Y luego pues tiene gas natural y fosfatos, que es un producto bastante bien situado en los mercados internacionales, y aparte tiene industria textil, tiene metalurgia, es decir, era una economía, un país bastante, digamos, en épocas donde no había conflictos, que tenían una economía y una vida cultural y una actividad internacional y todo eso bastante potente, ¿no? Gracias a esta simbiosis que habían encontrado entre lo musulmán o lo árabe y un toque muy peculiar de socialismo, ¿no? Que eso ya en la segunda etapa, cuando ya murió el padre, al-Assad, Hafez al-Assad, pues eso ya se fue debilitando, pero aún así el partido seguía ganando las elecciones y era el que controlaba los tres poderes, es decir, que se transmitía por enchufes, por recomendaciones, y aun siendo minoría, como ya comentaba yo al principio, este grupo religioso, pues siguen o han seguido controlando tanto la judicatura, el ejército y todo el poder, ¿no? Lo de las elecciones era una apariencia, porque solo había algunos partidos que no fueran muy contestatarios, que eran los que tenían permitido existir y presentarse a las elecciones. Otros partidos pues estaban prohibidos y no había libertad política, evidentemente, era muy limitada. Muy bien. Entonces ahora lo que queda aquí es ver casi el día a día, a ver cómo evolucionan los acontecimientos, porque todo el mundo está esperando si esta gente, bueno, estos grupos rebeldes, especialmente HTS, que es el predominante y el mayoritario y al cual pertenece el líder, parece ser que hasta ahora se ha hecho más visible, si son capaces de controlar la situación, no se desmanda, entre ellos no entran en guerras, aunque este hombre está dando una sensación de moderación y ha dicho que no hay que temer nada, que no hay por qué esperar que ha llegado el caos con ellos, etcétera, etcétera. Está mandando unos mensajes que algunos no se creen, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, Israel y la propia Europa, ¿no? No se lo acaban de creer. Es una incógnita, quizás, ¿no? Para todos. Sí, es una incógnita, es una situación en la que cualquier día puede haber cambios, igual que ahora nos ha sorprendido que hayan hecho un avance tan rápido y una toma del poder vertiginosa, pues cualquier día puede ocurrir alguna otra cosa, por una razón trivial o bueno, o tribal, pongamos también, puede haber un conflicto entre ellos, ¿no? Porque como ya se sabe, pues son grupos muy diferentes, incluso enfrentados, ¿no? Desde luego sabe que se necesitan y que tienen que llegar a un pacto para poder gobernar el país, ¿eh? Porque aún queda por controlar, ¿no? De hecho, el jefe de las Fuerzas Armadas o el ministro de Defensa, que tenía que hacerles el traspaso de poderes oficial y simbólico, aún no ha aparecido. Sí que ha ido el anterior primer ministro o el cargo que tuviera, el que se había quedado de responsable tras la huida del presidente, sí que ha acudido y ha hecho los trámites necesarios, pero en el tema militar no ha aparecido aún. Y aún queda mucha gente que era seguidora, porque se lo creía lo del régimen, por favores que se habían hecho, por el enchufismo, por lo que sea, pero hay mucha gente que era simpatizante de Al-Assad, ¿no? Y eso no va a desaparecer de repente. Habrá que ver si se les va la mano con la represión o con los juicios que tienen que hacer a la gente que ha colaborado en represión y en torturas y todo esto, pero sí se puede desmadrar un poco la cosa. O sea que tanto por la composición del frente, 20 grupos o 22 que hay y tan enfrentados entre ellos. Luego también está el tema de los kurdos, que los kurdos pues tienen una región que tiene ya una cierta autonomía, donde han creado una forma de funcionar ellos, gestionan sus asuntos prácticamente al margen del Estado central o del gobierno, y si eso lo van a permitir, pues
quizá puede contar con la colaboración de los kurdos. Si no, ellos van a seguir enfrentándose tanto a Siria como a Turquía, que ha aprovechado este momento para recrudecer sus ataques a algunas zonas de los kurdos, ¿no? Sobre todo en Rojava y las zonas más autónomas. Y eso puede desencadenar pues también situaciones bastante encontradas, ¿no? Y por otro lado, la población. La población no es totalmente sumisa, ¿no? Ni es integrista. La tradición que tenían de haber vivido en un régimen de una libertad limitada, pero considerable en comparación con lo que se vive en los países de alrededor, pues ahora de repente yo no sé cuánto aguantarían ni de qué forma se les podría imponer, por ejemplo, unas normas de moral y de costumbres muy rígidas, ¿no? Pongamos por caso pues, la existencia de policías de la moral y de obligar a la gente a ir vestida así o asá. Eso yo no sé, para una gente que ha estado acostumbrada pues, a vivir con una cierta libertad, el alcohol no es que estuviera en los escaparates, pero bueno, no había dificultad para poder entrar en un bar y conseguirte tomar algo, ¿no? Y cosas así, ¿no? No es lo de Arabia o no es lo de otros sitios. Donde sí que se toma, pero es en sitios ya muy, muy selectos, ¿no? En hoteles para extranjeros y tal. Aquí había música occidental, había, como te digo, una cierta tolerancia, ¿no? Entonces, esta gente que ya hizo una primavera, en 2011, que es cuando empezó todo esto, pues a lo mejor si les quieren apretar un poco las clavijas y hacerlos pues muy sometidos al Islam, igual reaccionan otra vez. Y aparte teniendo en cuenta que hay muchas minorías que no son musulmanas, ¿eh? No es que haya sunitas y chiitas, que ya es una cierta división, ¿no? Dentro de la población, es que también hay cristianos ortodoxos, católicos, judíos, yizaístas de estos. Hay hasta gente que habla todavía en arameo, o sea, de cuando la época de Cristo. Tienen religiones que han evolucionado desde entonces a su manera, incluso tienen lenguas que su origen está en el arameo y es un país muy, muy complejo, muy diverso, un mosaico intercultural y interreligioso, y eso hace que sea muy difícil la convivencia. Por tanto, si esta gente que ha tomado el poder pues va reprimiendo o quiere imponer una visión muy cerrada de la cultura y del culto religioso y todo esto, pues podría haber otra vez primaveras y podría otra vez surgir alguna oportunidad de que se sigan enfrentando y luchando por una sociedad más tolerante, ¿no? Así que quizá las promesas que han hecho pues les ha sido una forma de que se han visto obligados, por un lado, para tranquilizar a Occidente, ¿no? Y por otro también para tranquilizar a toda la población, porque no todos están contentos de que se pongan velos y que se ahorque a los homosexuales, esas cosas que hemos visto en alguna imagen, que yo no sé si son de allí o son de cuando el Estado Islámico o son de Arabia, porque como últimamente en las redes nos engañan tantas veces, pues hay que mirar estas imágenes que nos están sacando con bastante cautela. Pueden ser muy oportunistas y jugar para un lado o para otro y nosotros no nos damos cuenta de que nos están manipulando. Pero como digo, hay grandes expectativas y hay muchas dudas y habrá que ver hacia dónde avanza esto. Nosotros, desde luego, con quien tenemos que estar es con el pueblo, ¿no? No podemos ni añorar al presidente que se ha ido porque no era un gobierno totalmente democrático y respetuoso con los derechos humanos, y tampoco pensar que el que los islamistas impongan ahí su forma de ver las cosas sea un triunfo, ¿no? Tiene que ser pues que la gente sea respetada y que haya pluralidad política y que haya libertad para entrar y salir del país, para todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que no se destruyan los monumentos o que se ataque símbolos de otras religiones, aunque nosotros no es que estemos por defender que la gente sea religiosa, pero por lo menos hay que aceptar que es el que tenga esa cultura o participe de esas creencias, que no se le persiga por ello. Faltaría más. ¿Ponemos música aquí, Antonio? Venga, vamos a poner algo bailable.
Vale. No sé si se podrá bailar mucho, pero en fin. Yo desde luego no. Bien, seguimos en Radio Clara. Estamos hablando con Antonio Pérez Collado. Esto es Lo que hay. Y nos quedan más o menos 15 minutos, así que a ver cómo metemos todo esto que teníamos pensado. Con la iglesia hemos topado, dices. ¿A qué Sí, te bueno, refieres? venimos de hablar de las mezquitas Y vamos con y los otros. ahora llegamos a las iglesias. Bueno, ha habido dos noticias ya más relacionadas con la política española o con la actualidad de este país que han despertado bastante, no interés, sino curiosidad, ¿no? Por lo repetitivo de los comportamientos, ¿no? Uno ha sido la inauguración o reapertura de la Catedral de Notre Dame en París, como todo el mundo sabe, y lo otro ha sido pues la misa que se ha celebrado esta semana en la Catedral de Valencia por las víctimas de la Dana, ¿no? En uno y otro caso pues ha habido críticas, ha habido enfrentamientos, cualquier cosa que ocurra en este país da lugar a esos enfrentamientos a los que nos tienen acostumbrados los partidos políticos, ¿no? Que están esperando a ver qué hace cada uno para decir, ahora te vas a enterar, ahora te vamos a criticar. Y claro, pero yo tampoco entiendo por qué habría que haber estado ahí. Es decir, bueno, estamos hablando de la Iglesia Católica, porque evidentemente en España de otras iglesias no se habla, aunque las hay. Hay creyentes de muchísimos otros cultos, ¿no? Que no reciben el trato que se le presta a la Iglesia Católica, evidentemente, que parece que es la única y la oficial. Y claro, eh, se ha intentado decir que éramos un Estado aconfesional, no laico ni mucho menos, ni siquiera tampoco aconfesional, porque los reyes y los ministros, que en teoría representan a toda la sociedad española, donde hay muchísima gente que no es creyente, o incluso algunas minorías bastante significativas y ya con un cierto nivel de fieles, pues entonces se debería optar por no participar en cosas confesionales de una sola religión. Lo mejor sería no ir a ninguna, ¿eh? Sacar las religiones de las escuelas y de todos los sitios públicos, sean hospitales, en las calles, la simbología, ¿no? No tendría por qué estar en ningún sitio. Eso sería una cosa de culto interior de uno, una cosa personal, y que la gente lo hiciera pues en su conciencia y en los templos dedicados a cada uno de los cultos. Pero aquí eso se extiende a toda la sociedad y luego hay algunos que pretenden que incluso el gobierno, que no tiene que mm, favorecer o tomar partido por alguna religión, pues que incluso el gobierno vaya a este tipo de actos religiosos que ni siquiera son unas cosas, digamos, de Estado, una cosa políticamente oficial o Sí, representativa, ¿no? lo había En el caso de organizado París, el obispo, sí, lo había organizado el obispo. No en el había. caso de París había infinidad de obispos, por cierto, con unas casullas o túnicas que han levantado bastante polémica porque eran bastante de diseño, ¿no? Y no han gustado a la gente más conservadora, ¿no? Pero aunque estuviera allí el presidente Macron, que también Francia sí que tiene una tradición bastante laica, ¿no? En cuanto a sus escuelas, a la política y tal. Y bueno, quizás es que el presidente de Francia está en horas bajas y ha visto una oportunidad de darse un baño de popularidad, ¿no? A juntarse allí con gente tan peculiar como Trump o como Zelensky o cantantes y modistos, en fin, una cosa bastante cutre, ¿no? El espectáculo este que montaron. Porque se podía haber hecho una reapertura, ya que es un monumento que imagino que se ha restaurado con aportación pública y con dinero del Estado, pues bueno, pues haber hecho una inauguración, pero sin ninguna connotación religiosa, como un monumento público que es, pues ya está terminada, nos alegramos mucho, pero claro, al hacerlo con una misa y dentro del culto católico, pues eso también al gobierno francés lo pone como en un lugar que no era tradicional en sus antecesores, ¿no? Y luego pues ha sido criticado tanto los reyes que estaban invitados
y que no han ido, supongo que ellos no será por cuestiones de ateísmo, ¿no? O laicismo, sino pues que se les ha pasado o que no tenían ganas o que tenían mucha faena, porque tenían que preparar las maletas para irse a Italia al día siguiente. Y luego el ministro de Asuntos Exteriores, que parece que es el que tendría que ir, pues no le había llegado la invitación o no ha habido buena comunicación entre Moncloa y Zarzuela a la hora de pasarse las invitaciones que le llegan. Ha creado un cierto malestar, parece que ya se ha zanjado eso, no llegará la bola al río, pero bueno, el PP lo ha aprovechado de que como en un acontecimiento tan importante, donde está la flor y nata de la política internacional, no había representación española. Les ha faltado tiempo para sacar su artillería pesada y liarla, ¿no? Y bueno, no deja de ser una tontería. Yo pienso que no tenía que haber ido nadie, entonces pues bien está si no ha ido nadie. Y en cuanto a lo de Valencia, pues aquí la cosa es más gorda, porque yo creo que aquí no ha sido la Iglesia Católica, me parece, y si hay alguien que tiene más información que me desmienta, no ha sido la institución que más se ha volcado con las víctimas y ha estado desde el primer día allí sobre el terreno. Y eso que tienen delegaciones en todos los municipios, ¿no? Incluso los edificios más sólidos de cada pueblo suele ser la Iglesia, que es católica en su inmensa mayoría, ¿no? No se ha destacado mucho, ¿no? Incluso se habla de que lo que ha dado Cáritas, como ocurre tradicionalmente, no es de la Iglesia oficial, sino que Cáritas tiene sus donantes, tiene sus socios que son los que dan las cosas, pero que le venga del obispado correspondiente no llega, creo, ni al 2% de las ayudas que tiene. O sea, que lo que da Cáritas llega por otros canales que no son el organigrama de la Iglesia, no son los obispos ni los arzobispos. Y por tanto, pues que ahora, a 40 días de la tragedia, pues ahora ya ha salido con una misa en la que estaban justamente las autoridades que menos han hecho por solucionar el problema o por evitarlo, la tragedia, el presidente de la Generalitat, un montón de políticos del PP, presidentes de otras autonomías. Es decir, le han dado una importancia cuando es un acto privado de una catedral, de un arzobispo que ha hecho una misa y que ya está. Yo he visto más coherente la posición de bastantes familiares que no han acudido o que incluso han acudido y al ver la gente que había ahí se han salido porque no quieren estar con esos personajes en el mismo espacio, ¿no? Me parece muy lógica y muy digna esa postura, ¿no? Y que luego hayan empezado también a criticarse que si ha habido poca representación, que si Sánchez se ha escondido, pero bueno, era una misa, ¿eh? Y había 3 ministros, una vicepresidenta del gobierno, es decir, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana. Es decir, había, a mi juicio, demasiada representación oficial, que como digo, el gobierno no tiene que meterse en esas cosas, ¿no? Y sin embargo sí que ha mandado representación. No ha estado el presidente, pero es lo único que ha faltado. El gobierno sí que ha estado. Y eso es lo criticable, que se haya prestado a venir a estas cosas y que no separe los poderes, ¿no? Que no deje ya la Iglesia o las religiones fuera de la política y fuera de las instituciones, de los actos oficiales, porque el gobierno no es confesional. Aquí no tenemos un gobierno como el de Arabia Saudí o en estos sitios, ¿no? Que es lo mismo la religión que la política, está todo mezclado y son los mismos. El de Irán, pues ya está, es el jefe supremo y ese jefe supremo. Allí los curas son los que mandan. Y está, claro, pero aquí en España no, aquí tiene que haber una separación. Entonces, pues que se siga manteniendo en pleno siglo XXI, cuando muchísima gente se declara laica y ya no va a la iglesia ni participa en nada, salvo algún entierro o alguna cosa de estas, que es más por la costumbre que por creencia, pues que el gobierno esté tan vinculado y tan dependiente de la iglesia. Y no solamente en esto. Otro día podemos hablar del tema de las universidades privadas, ¿no? Que básicamente universidades, colegios y tal, los privados casi siempre son de la iglesia, son religiosos. Y eso pues también va en detrimento pues, de la libertad y de la igualdad que tiene que haber en una sociedad moderna, ¿no? Así que me ha parecido bastante bochornoso el espectáculo este que nos han dado con si has estado en misa o tú has ido y no ha venido el presidente. Me parece una pérdida de tiempo y están meando fuera del tiesto porque no asumen responsabilidades, que es lo que les está pidiendo la gente. Y con venir a la misa o con salir en una rueda de prensa ya
piensan que a la gente se le va a olvidar la negligencia y los fallos que han tenido. Eso era. Bien, bien dicho, estoy de acuerdo. Así que vamos con el último tema. Te digo el tiempo que nos queda. Exactamente. Nos Dime, quedan 6 minutos. no son muchos, pero bueno, Bueno, siempre no son pasa, muchos. siempre pasa lo Bueno, mismo. El silencio me de he los obreros, inspirado, el silencio perdón. de los obreros, a ver, no de los corderos. Bueno, a veces sí. Exactamente, sí, me he dejado llevar por lo facilón, por lo facilón. Y además es que he visto, no sé en qué televisión de esas raras, pasaban otra vez el silencio de los corderos y me ha venido, mira, digo, se puede hacer el silencio de los obreros. Bueno, pues nosotros que somos bastante mayores, recordaremos épocas en que el tema de los obreros, de la lucha sindical y de los conflictos en las fábricas, había mucha información. Incluso los periódicos tenían una página o dos de información laboral o sindical, en cada sitio tenía un Tal título. se llamaba. Sí, Sí, sí. sí. Y ahí salía, pues bueno, no solamente la huelga, sino pues si una empresa estaba preparando la negociación del convenio o qué iban a pedir este año o la situación, es decir, te sacaban notas y había entrevistas y tal. Era una información, como podía ser la información deportiva o la información de otras, de otros sectores, ¿no? Y eso ha desaparecido. Entonces, no se habla prácticamente de los trabajadores y de sus problemas. Tenemos dos portavoces, que no los hemos elegido nosotros, que están ahí y cuando quieren hablar de algo del paro, de los accidentes laborales, de las pensiones, pues van a estos señores y les ponen todos los micros allí delante para que digan cualquier cosa como si eso estuviera consensuado con la gente de las fábricas o como si estuviéramos de acuerdo con lo que van a decir, que normalmente son cuestiones que no nos parecen bien, porque si están hablando de jubilarse a los 67 o están diciendo de que la economía va como una moto y esas cosas, que por cierto, sí que va como una moto y dicen que ahora somos la mejor de la OCDE, pero claro, No solo de la si luego OCDE, vemos sino a la gente que se queja del de que lo mundo. echan del piso o que no lo llega para Claro. acabar el mes, pues entonces la economía será una parte de la economía la que va bien, no la de la mayoría de nosotros. Y entonces, pues esto lo he relacionado con lo poco también que se está hablando con la huelga que han empezado, que ahora ya creo que va a ser hoy el tercer día, les queda uno, el matadero este de Binefar, Liter Meat, que es una empresa muy grande, son más de 1.500 trabajadores, ¿eh? O sea, es una empresa grande, no es un pequeño conflicto. Es decir, bueno, es que una cosa tan pequeña, ¿para qué la vamos a sacar en los medios? Y claro, tiene unas características muy especiales. En primer lugar, que la huelga es de los trabajadores y la ha convocado un sindicato de los que no salen nunca en los medios, ¿no? Lo ha convocado la CNT. Y que incluso la mayoría de los trabajadores están de acuerdo y están secundando la huelga. Sí, sí, sí. Pero es que Comparto. luego, para más vergüenza y para más INRI, comisiones en este caso, que dice que tiene la mayoría del comité, Sí, y debe ser verdad, dice que tiene 18 de 23. Pero luego, por otro lado, hay gente que dice, es que en las elecciones solo votaron 80 personas, es decir, que es un aparato burocrático que no ha hecho nada. Porque ellos dicen que no hay que hacer huelga y que ellos lo llevan todo a la inspección de trabajo y negocian con la empresa y le piden lo mismo que está pidiendo la CNT. Pero claro, si llevas años y no te lo han dado, porque han sacado entrevistas de los trabajadores y están pidiendo desde prendas de protección, botas de trabajo, que las herramientas corten, los cuchillos que les dan, que no vayan las cadenas tan rápidas, es decir, están pidiendo lo imprescindible, lo elemental. Y si eso no se ha dado, pues el sindicato que dice que es mayoritario debería haber estado al frente, ¿no? Y no es que no se ponga al frente, es que ni siquiera se pone al lado, se porque pone en dice contra. que Se no pone. apoya la huelga y que no hay derecho y que estos no tienen por qué secundarla, ¿no? Porque es un sindicato minoritario, porque no se ha presentado a las elecciones, pero bueno, es que la ley, la legislación laboral permite que una sección sindical, aunque no esté en el comité, y una asamblea de trabajadores pueden convocar la huelga y tienen todo el derecho a hacerla y es tan legal como si la cumpliera convocar el comité, ¿eh? No solamente tienen ellos la exclusiva, y por tanto, pues eso, choca bastante ese tipo de cosas. Y bueno, y no es eso solo, es que luego tenemos en alta velocidad la empresa Stairio, que el 23, 24, 25, 30, 31 de diciembre y 1 de enero también van a hacer huelga. Y tampoco la convocan estos, ahí la convoca la CGT. Y luego hay huelgas en el 112
de Reus, en Andalucía. Ha habido huelgas en limpieza, que incluso han sido bastante contundentes en varios pueblos de Cataluña y de algún sitio más, y se han ganado. Hubo una huelga en el Bicing de Barcelona. Hay huelgas en el País Vasco, con bastante frecuencia, pero como no están convocadas por estos dos personajes, pues no salen y no parece que haya conflictividad. De hecho, en algunas comunidades, como Cataluña, el País Vasco, Galicia, la mayoría de huelgas, bueno, todas las huelgas, porque es que esta gente no convoca huelgas, y si convoca, a los 2 días la desmonta, como pasó con la del transporte últimamente. Pues como digo, en muchísimos sitios, en muchísimos sectores, las huelgas ya no la convocan estos dos sindicatos mayoritarios. Hay otras organizaciones, más pequeñas posiblemente, pero con bastante más dignidad, que están convocando, y no solamente es que las convocan, es que en muchos casos las ganan. Y eso, pues yo creo que es una noticia. Eso debería dar pie a que alguien, pues diga, oye, voy a ver qué dicen estos, por qué hacen la huelga, por qué los mayoritarios dan la espalda. Eso es noticia también. Y por tanto, pues yo creo que los trabajadores tenemos derecho a que se hable de nuestras luchas y de nuestras inquietudes. Y ya que hay luchas, pues saquémoslas. Nos estamos quejando de que no se moviliza nadie, y cuando hay movilización la ocultamos y la silenciamos. Y me parece un trabajo muy sucio el de no dar la voz a la gente que tiene otras cosas que decir. No solamente lo que diga Pepe Álvarez o lo que diga Unai Sordo, que ya los hemos visto. Ahí, como en sus congresos, pues han invitado hasta los del PP y hacen unas cosas rarísimas. Siempre con el gobierno, siempre en los despachos, pero pisar la fábrica lo pisan muy poco. De hecho, alguno de ellos, si tuviera que jubilarse con lo que tiene cotizado, no iba a tener posibilidad, no llega a poder jubilarse porque no ha cotizado lo suficiente para tener una pensión. Desgraciadamente, el dinero le viene por otros sitios, ¿no? Y ya decía el otro día Méndez, dice, hay que acabar con la leyenda urbana de que los sindicatos estamos subvencionados. Hombre, justamente. Y lo dijo el mismo día en que había salido la sentencia de los ERE de Andalucía y todo esto, ¿no? Y evidentemente sí que están subvencionados, claro. Y les han duplicado la cantidad para este año. Es decir, la ministra Yolanda, que también se lleva con ellos, pues ha dicho, os voy a pagar el servicio que me estáis prestando, y le va a subir las subvenciones. ¿Que hay otros sindicatos que cobran también subvenciones por delegados? Sí, pues porque está puesto ahí, pero no son esas las que más dinero les aportan. Es que ellos tienen muchísimas más. Y luego además son partícipes de fondos de pensiones, tienen seguros privados. Dicen que están por la seguridad social y por los servicios públicos, pero luego están enriqueciéndose, están ganando dinero de unos fondos que justamente están puestos para acabar con la seguridad social y con el sistema público de pensiones. Y eso están ellos ahí, no lo pueden negar. En fin, pues eso era un poco lo del silencio de los obreros. Muy bien, pues vamos a tener que terminar, Antonio. Nos ha venido justo, ¿no? Sí. Pues nada, no decimos nada del Valencia ni del Madrid ni nada. Lo dejamos ahí. Ni del Barça. Hoy nos callamos. No, no decimos nada. Vale, pues la semana que viene, si hace falta, estarás por aquí, y si no, te oímos en otros sitios, que tampoco. Vale, hombre, pues eso, sí, nada, si puede ser, nos apañamos, y si no, pues otro día será. Muy bien, hasta entonces, Antonio. Muy bien, hasta que nos veamos. Muy buenos días.